generalmente para estudiar y para traer alguna enseñanza, hay gente que ya ha estudiado esto. Hay gente que se ha dedicado por años enteros y toda su vida a poder escudriñar ciertas porciones específicas de la Escritura y especialmente de la profecía bíblica. Hay gente especialista en eso, en profecía bíblica. Y es bueno tener algunos conceptos de ellos. Es bueno de alguna manera ver cuál es el punto de vista, pero lo importante, creo yo, que es que nosotros podamos ser basados y tener nuestro fundamento en la palabra de Dios y tener muchas veces la necesidad, digámoslo así, ¿verdad?, de poder no contrariar, sino que tratar de ver por qué algunos teólogos expusieron sus teorías de cierta manera que no van acorde a lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es delicado estudiar profecía bíblica, porque hay muchas líneas y muchas tendencias. Yo creo que lo mejor es que sea el Espíritu Santo el que nos diga a nosotros y que la revelación venga, como dice la Escritura en el Salmo 133, hermano, como aquel aceite que se derrama sobre la cabeza y que va permeando por las capas más interiores del cuerpo, y entonces que la revelación venga desde arriba hacia abajo, a través de nuestras coberturas y a través precisamente de la enseñanza que por muchos años hemos recibido. Entonces, por ahí es que Dios va a empezar a derramar esa revelación y esa palabra. Entonces, muchas de las cosas que nosotros exponemos acá tal vez no están en concordancia con algunos conceptos teológicos tradicionales, pero están respaldados por lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo importante, hermano. No que lo respalde un hombre, sino que lo respalde el mismo Dios, el que hizo la palabra, el que dictó la palabra, el que inspiró a los hombres, a los santos hombres que la escribieron. Entonces, cuando hablamos de esto, hay diferentes teorías. Y yo quiero que analicemos y que veamos realmente quién es el anciano de días. Entonces vamos a ir juntos por este estudio, vamos a ir despacito, ¿amén? Bueno, entonces mire pues, vamos a ir y abra su Biblia ahí en Daniel capítulo número 7, el versículo número 9. Hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó, y su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Entonces aquí yo quiero hacer una pausa antes de ir al siguiente versículo, porque lo que estaba viendo Daniel, la revelación que Dios le estaba dando a Daniel, era de un trono. Pero si usted se da cuenta, los tronos sirven para ejercer dominio y para ejercer juicio, para ejecutar juicio. Y entonces, si aquí se establecieron tronos y el anciano de días se sentó, era precisamente porque se iba a emitir un juicio. Y yo quiero que usted me siga en este pensamiento y en este hilo que yo llevo acá de ideas, para que no nos perdamos, porque es importante que entendamos
que aquí lo que iba a suceder y que lo que Daniel estaba viendo era que se iba a ejecutar un juicio. Pero ¿sobre quiénes se iba a ejecutar un juicio? Y es aquí donde se devela un poco la identidad y la característica fundamental del anciano de días. Porque el juicio se iba a ejecutar sobre aquellos reinos que se habían apoderado del control de la humanidad. Y fueron los reinos que nosotros estuvimos viendo en el estudio pasado, que también Daniel los vio en una visión. Y uno se presentó con una forma de un león con alas de águila, otro se presenta como un oso, otro se presenta como un leopardo, que es una mezcla, ¿verdad? Porque tiene 7 cabezas. Y el otro reino que se presenta en forma de bestia, dice que era una bestia horripilante, era una bestia horrorosa, espantosa, que no se pudo describir. Y entonces cuando viene el anciano de días y traslada su trono, es porque va a ejercer juicio precisamente sobre ese reino y lo iba a anular. Va a anular ese reino y va a establecer un reino nuevo. Eso lo dice el capítulo número 7. Entonces, eso nos ubica a nosotros dentro de un periodo de tiempo. Porque usted sabe que los juicios que Dios ha establecido sobre la humanidad llevan un periodo de tiempo específico y llevan una fecha de cumplimiento, bueno, que Dios puso en su sola potestad, pero que se va desarrollando conforme a los eventos y que cada uno de esos eventos va a terminar precisamente en un juicio. Mire pues, se lo voy a dibujar más o menos de esta manera. Ok. Siempre hacemos y tratamos de poner acá una línea de tiempo. ¿Sí? Amén. Bueno. Mire pues, aquí está una línea de tiempo. Del principio, el alfa y la omega, ¿verdad? Muy bien. Ok. Entonces, una de las primeras cosas que el Señor hizo dentro de su creación y que está dentro de alguna forma, nuestro conocimiento, porque obviamente hay algunas creaciones que se escapan al conocimiento que nosotros tenemos, porque Dios es eterno. Y es inescrutable y no sabemos cuándo empezó Dios a crear. Dios siempre ha existido y siempre ha creado porque Él es creador. Pero dentro de lo que describe la Escritura, una de las primeras creaciones que el Señor hizo fue la creación de los ángeles. ¿Sí? Ok. Y entonces esta creación de los ángeles, si usted ve en todo el transcurso, ¿logra ver la línea que estoy dibujando ahí? Sí, a ver. Todo el transcurso de la historia han habido ángeles y han habido manifestaciones de ángeles. Génesis capítulo 6 dice que los hijos de Dios vieron que las hijas eran hermosas y Judas, el verso 6 dice que se ejecutó un juicio sobre ellos. Y entonces habla de un principio de ángeles que termina. Ese es el final de los ángeles acá. Es decir, no el final de los ángeles, sino que el final de esta etapa que se va a efectuar sobre los ángeles. Y efectivamente sobre los ángeles caídos. Y entonces este final de esta etapa es un juicio, precisamente de ángeles, que se va a efectuar. Pero ese juicio se efectúa hasta el final. Dentro de esta creación viene Dios y otra de las aquí la voy a poner un poquito más para acá, es las naciones, los pueblos. Eso lo creó Dios también.
digamos, esta etapa creativa de Dios de las naciones va a terminar también con un juicio. Juicio a las naciones. Y ese juicio está específicamente puesto en Mateo capítulo 25, en donde habla del juicio del Hijo del Hombre. Esto ya lo hemos visto. Y esto ya yo se lo había enseñado más o menos, ok. Dentro de las naciones, Dios también levanta un pueblo. ¿Qué pueblo es ese? Todavía no. Hay un pueblo que se llama Israel. ¿Sí? Y que termina también con un juicio. Dios va a juzgar a su pueblo. A los suyos vino, como decíamos, los suyos no le recibieron. Y entonces viene Dios y hace una nueva creación, en donde junta estos acá, y los traslada para acá. Algunos, ¿verdad? Los que le recibieron. Y esto es lo que decía el hermano ahí, la iglesia. Amén. Y esta iglesia también se va a preparar para terminar este ciclo. ¿Con qué? Con un juicio. Y ese juicio se llama el tribunal de Cristo. Y entonces, el tribunal de Cristo es donde se van a juntar toda la iglesia, los que han sido salvados y que van a ser galardonados o van a ser avergonzados. Eso ya lo vimos. Entonces, hay diferentes juicios. Pero dentro de estos, digamos, que están acá, se van a efectuar juicios para la casa de Israel, para las naciones que estén vivas en este tiempo, en el juicio a las naciones. Para los ángeles hay un tiempo preparado, pero también hay un juicio que es, y no sé de qué tamaño será, pero yo creo, lo voy a poner acá, que termina casi hasta el final, que es para los muertos. ¿Y ese juicio cómo se llama? El trono blanco. Este juicio, perfecto, es el trono blanco. Y entonces esto me sirve a mí para que nosotros podamos entender que si son diferentes juicios, son diferentes etapas. Por eso lo puse yo aquí en diferentes etapas, porque es más o menos como se va a ir dando. La iglesia de Cristo debe de ser arrebatada inicialmente para ser juzgada, y después viene el trato con Israel. Y después del trato con Israel, viene el trato con los gentiles, es decir, con las naciones. Y después de esto, viene el juicio para los ángeles, los que no guardaron su dignidad y están reservados para el día del juicio. Vienen a juzgarlos a ellos. Y por último, creo que ya es Apocalipsis capítulo 21, se hace un juicio para aquellos que están muertos, en donde dice el mar arrojó sus muertos, el Hades dio sus muertos, y entonces estos vienen al trono blanco para condenación. Amén. ¿Estamos o no estamos? Ok, entonces, ¿de qué
¿En dónde nos tocaría a nosotros? Aquí, ¿verdad? Aquí. Pero esto se da antes de la tribulación. Dice acá, es que viene la tribulación y después de la tribulación vamos a dibujar aquí una etapa que es, la voy a dibujar aquí, que es el milenio. ¿Sí? ¿Qué es el milenio? Entonces, este trono se tuvo que haber establecido antes del milenio. ¿Y por qué es importante eso? Es importante porque cuando Dios juzga a su pueblo, cuando el Señor juzga, es en el trono blanco. Pero cuando Cristo juzga, es en diferentes juicios. Ok. Sigamos leyendo el texto. Dice Daniel capítulo 7, el siguiente verso, dice: un río de fuego corría saliendo de delante de él, miles de millares le servían, y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros, es decir, iba a haber un juicio. Iba a haber un juicio, definitivamente. Pero, según como lo logramos ver en este esquema, no podía ser el juicio del trono blanco. Esto es importante. No podía ser el juicio del trono blanco, porque en el juicio del trono blanco se iban a juzgar a los muertos. Pero en este juicio se le iba a dar muerte a la bestia. Sigamos leyendo. Otro slide acá, en donde tenemos las 7 características del anciano de días. Dice: vestidura blanca, cabello como lana, trono de fuego, ruedas como fuego abrasador. Un río de fuego corría delante de él y miles de millares le servían. Miriadas de miriadas estaban delante de él. Es decir, era incontable la cantidad de servidores que se veían alrededor del trono. Es decir, eso era la implantación de un gobierno. La implantación de un gobierno. Ahora, ¿cuáles eran de estas características? ¿Cuáles eran las, digamos, lo notorio de esto? ¿Cómo podríamos nosotros distinguir quién es el anciano de días? Mire cómo lo describe Isaías en el capítulo 9 y en el verso número 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién se está hablando aquí en Isaías 9:6? De Jesús, que iba a nacer como un niño en un pesebre, pero que en él iba a estar contenida toda la autoridad divina, no solamente como hijo, sino que, oiga, dice acá, Dios fuerte, como Dios fuerte, y como Padre eterno. Entonces, aquí es donde empezamos nosotros
a tener un poquito de problema con la teología tradicional. Porque o es el Hijo o es el Padre. Y entonces es donde chocan los conceptos y en donde ya a muchos ya no quieren seguir adelante acá porque se vuelve algo increíble. Porque el Hijo había dicho unas palabras que al considerar este verso, hermano, nos iluminan a nosotros muchísimo. Porque él dijo, el Padre y yo, uno somos. El Padre y yo, uno somos. Entonces el concepto no está tan fácil en dividir y decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad tal vez la sabemos nosotros en teoría. Pero acá le está llamando al Hijo, le está llamando Padre. Y a Jesucristo le está llamando Dios. Una de las cosas que Daniel hace es que manifiesta la deidad del Hijo. Eso es lo que hace Daniel. Como que establece, como que de alguna manera pone un fundamento y dice, Jesucristo es Dios. Es Dios eterno. Sin principio, sin fin. Y por eso aquí Isaías, hermano, verso tremendo que dice, su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite. Eso es el dominio que le van a dar al Hijo. Eso es el dominio que consiguió el Hijo al vencer a la muerte. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cómo lo dice Judas capítulo único, verdad? Verso 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Oiga, cómo lo pone Judas, hermano. Yo no sé, en algunas religiones donde no creen que Jesucristo es Dios, ¿cómo hacen con estos versos? ¿Cómo le harán, hermano, para pasarlos por alto? ¿Cómo harán para que la gente no se dé cuenta que están ahí? ¿O será que la gente no lee la Biblia? ¿O será que le alteran cosas a la Biblia? Seguramente, ¿verdad? Pero oiga cómo dice Judas, al único sabio Dios Salvador nuestro, está hablando de Cristo. Está hablando del Hijo, el Salvador nuestro. Sea gloria y majestad, dominio y potestad ahora y siempre. Amén. Porque Él es el amén, Él es el todo. Es decir, que cuando Él establece aquí su reino, este reino ya no tiene fin. El reino, los que lograron establecerse acá, en este nombramiento, nunca van a tener fin. Su reino nunca se va a terminar. Porque al final del milenio, usted sabe que todavía se juntan unos ejércitos, porque el diablo sale otra vez, ¿verdad? Y entonces aquí se juntan unos ejércitos de Gog y de Magog. Y hay una gran batalla porque los mandó, porque las naciones acá, a pesar de que habían entrado como salvos al milenio, todavía se dejaron persuadir por el diablo y se juntaron en Gog y Magog. Pero los que están gobernando acá pasan al reino eterno.
Es decir, aquí no se va a ver eso es lo que les estoy tratando de decir, es que aquí no va a haber un establecimiento de un nuevo reino. No, no, no. El reino se estableció acá. Y ese es el reino que no va a tener fin. Que empieza con 1000 años, pero no termina. Es en la eternidad. Por eso, mire, vale la pena trabajar por esto, hombre. Vale la pena esforzarse por esto. Bueno, ¿qué dice Timoteo? Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por siempre jamás. Los apóstoles nunca dudaron. El único que dudó, ¿verdad?, de la resurrección fue Santo Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, dijo él. Pero los apóstoles que escriben en las epístolas nunca dudaron, sino certificaron la deidad de Cristo y el poder y la autoridad que él tenía y que él tiene y que él tendrá y que implantará su reino y que ese reino es un reino indivisible, es un reino que no se acabará porque él es Dios. Él es Dios. Eso es una de las cosas que Daniel nos deja acá cuando él ve al anciano de días. Aleluya. Al eterno. Ay, bendito Dios. Por eso es que muchos utilizan la palabra el eterno como una muleta muchas veces. No saben quién es el eterno. El eterno es el Hijo. ¡Aleluya! Apocalipsis capítulo 1, verso 13. ¿Por qué? Porque Dios le dio a él todo. Todo se lo entregó al Hijo. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahorita vamos a repasar las 7 características del anciano, porque son estas. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. ¿A quién estaba viendo Juan? Estaba viendo al Hijo. Estaba viendo al Hijo de Dios en gloria. Y por eso Daniel capítulo 7, verso 9, vuelvo otra vez al principio. Cuando Daniel lo ve, y es que mire qué lindo la concordancia entre Daniel y Juan, ¿verdad? Al anciano de días, dice, se sentó, su vestidura era blanca como la nieve, el cabello, su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego y sus ruedas como fuego abrasador. Aquí le pongo otra vez las características, si no toman nota de esto. Gloria al Rey poderoso. Entonces, capítulo 12, verso 5. Ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ok, entonces, ¿quién es este hijo maduro? ¿Está usted de acuerdo con lo que dijo el hermano? Son los más que vencedores. Son los que fueron arrebatados antes de la tribulación, sacados dentro del grupo de los salvos, pero que alcanzaron una estatura y son llamados. ¿Sabe cómo son llamados ellos? El hijo varón. ¿Y qué le pasa a este hijo varón?
Le dan autoridad para regir las naciones con vara de hierro. Le dan autoridad aquí. Aquí. Le dan autoridad. Y por eso Daniel lo ve de otra manera. Y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Esta versión que yo estoy leyendo acá, y por eso le puse la versión ahí, es la versión del año 1960. Y otras versiones lo ponen de esta manera. Porque en algunas versiones que usted va a ver un poquito modernas, algunas más antiguas, pero ellos ponen, he aquí dice, con las nubes del cielo venía uno como un hijo, y lo ponen con H mayúscula. Pero no puede ser con H mayúscula porque estaría hablando de la deidad. Y esto se está refiriendo a la implantación del reino y a la autoridad que le dan al hijo varón, al hijo maduro. Porque aquí dice que cuando llegó el hijo de hombre, lo hicieron acercarse. No podía ser Cristo. ¿Quién va a hacer que el hijo se acerque? Le hicieron acercarse delante de él. Entonces lo que estaban haciendo acá, según lo que vio Daniel, y según como lo describe Juan en Apocalipsis capítulo número 12, es que le estaban dando la autoridad a los vencedores. Eso es usted. Si el Señor tiene misericordia de nosotros, nos van a estar dando esa autoridad. Y entonces dice que le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. No podía ser el Hijo de Dios con H mayúscula, no podía ser, porque la gloria ya se la dieron. No se la podían estar dando acá, en el momento en que se está efectuando el juicio sobre las naciones. Entonces no se trata del Bimá. Ahorita le voy a explicar esto, que le puse ahí más o menos, y ahorita se lo voy a poner con un diagrama que ya le he presentado otras veces, pero que lo explica mejor. Entonces el hijo maduro recibe el reino. En el verso 27 de Daniel dice, la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Aleluya. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entonces qué lindo es eso. ¿Por qué? Porque entonces en el trono... ¿Se recuerda? Yo no sé si usted se acordará, seguramente sí. Pero cuando hicimos este diagrama y vimos que se iban los más que vencedores, y que yo le puse y le dije, los más que vencedores son estos que describe Apocalipsis capítulo número 7, donde dice que fueron marcados en la frente los siervos. Apocalipsis capítulo 7, 144,000. Y que luego aparecen sellados como las tribus de Israel. En el capítulo 14 de Apocalipsis aparecen también los más que vencedores ahí. Y aparecen los vivientes que dice Tesalonicenses. Los vivientes que hayan permanecido y entonces son arrebatados.
Y Apocalipsis capítulo 12, el hijo varón es arrebatado, y son 7 términos diferentes, son arrebatados, y entonces en ese momento se les traslada el reino. Yo no sé si usted se acuerda, yo sí me acuerdo bien, porque fueron sacados de acá, fueron sacados de aquí. Porque aquí se llevan a la novia, eso no lo vamos a explicar ahorita, eso lo vimos la vez pasada. Se llevan a la novia y se llevan a los más que vencedores, van cuidando a la novia, se la arrebatan para acá y entonces a ella la llevan a las bodas y a los más que vencedores. Al hijo varón. ¿Qué le pasa al hijo varón? El anciano de días. Aleluya. El anciano de días les da la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando ellos se van, no, es que eso es emocionante, hombre. Mire cómo concuerda la profecía de Daniel con la de Juan. Cuando ellos se van, la gran tribulación empieza. Y entonces cuando empieza la gran tribulación, a estos que están aquí, les dan autoridad. Y entonces vienen. Y entonces se manifiesta la epifanía, donde todo ojo le verá. Y en donde son destruidos los reinos aquí. No aquí, aquí. Donde son destruidos los imperios que hablamos nosotros en el estudio pasado. Aleluya. Daniel 7:23, y de esta manera me respondió, la cuarta bestia será el cuarto reino en la tierra. Entonces ese reino va a estar fungiendo, va a estar funcionando, va a estar gobernando. Es lo que le enseñé, una bestia espantosa, no se sabe de qué es, pero lo que sí yo estoy seguro es que va a ser un reino apoyado por las computadoras. Y por eso es que es un reino mezclado, humano con máquina, de barro y de hierro. Entonces va a ser un reino que va a estar mezclado y que definitivamente va a estar gobernando a nivel mundial, pero acá es destruido para la implantación del reino eterno. Y de esta manera me respondió, la cuarta bestia será el cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos. Y mire qué cosa más tremenda, porque la palabra que usa la King James es un reino diverso. Y otra posible traducción para esto será un reino diverso. Es decir, es un reino de diversidad, y es lo que nosotros estamos viendo ahora. Devorará la tierra, la hollará, la desmenuzará con el apoyo de las leyes, con el establecimiento de leyes inicuas, y este reino va a funcionar de esta manera. Entonces, el reino del anticristo se va a dar. Y yo le voy a dar algunos pasajes acá para que veamos cuáles son las características de este reino. Y que ya estamos nosotros viéndolas. Por eso yo creo que es inminente la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Ya todas las señales se han cumplido. Yo creo que el tiempo el Señor lo ha ido alargando. Usted ve cómo está el mundo, está conmocionado, hermano, completamente en shock. Todos los sectores, todo el mundo está atónito, pero es precisamente porque yo creo que es la señal de que el Señor pronto vendrá. Miqueas 5:5 dice, Él será nuestra paz cuando el asirio invada nuestra tierra y cuando huelle nuestros palacios. Oiga esto,
Al anticristo se le llama, aquí en Miqueas capítulo 5, se le llama el asirio. Levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo. Ellos pastorearán la tierra de Asiria con espada, la tierra de Nimrod en sus puertas. Él nos librará del asirio cuando invada nuestra tierra y huelle nuestro territorio. Entonces, lo que se está diciendo acá en Miqueas es que este reino, el reino del anticristo que está ahora implantándose ya sobre la tierra, va a ser destruido y va a ser sojuzgado precisamente por los hijos de Dios, los escogidos de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí Miqueas capítulo 5. Mire cómo lo ve Isaías, porque cada profeta tiene una visión diferente de esto, pero concordante, ¿verdad? Isaías 11:3 dice: se deleitará en el temor del Señor, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia, fallará con equidad por los afligidos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Esto es el establecimiento de ese reino. Es el establecimiento del reino de Dios, hermano. Y aquí le llaman el impío, ¿verdad? Que es el gobernante. Isaías 14, y el día en que el Señor te dé descanso de su dolor, de tu desesperación y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido, pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia. Aquí le llaman el rey de Babilonia. Y dirás: cómo se ha acabado el opresor y cómo ha cesado el furor. Entonces, por eso le digo, cuando se establezca este trono, se va a efectuar el juicio acá, en donde la vara de hierro acompañará al gobernante y en donde se efectuará, mire cómo todo coincide, ¿verdad? Un juicio sobre el reino de impiedad, el reino del impío. Y precisamente él va a estar reinando. Aquí le llaman rey de Babilonia. Daniel 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno. Eso se lo tengo que explicar en un ratito. Uno pequeño surgió entre ellos y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Este es el cuerno pequeño. El reinado del anticristo va a estar comandado precisamente por este cuerno pequeño que es la bestia. Daniel 9:26, después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Entonces, como para que uno no crea en esto, si la profecía está dada, las señales se están cumpliendo, va a haber un fin, este reino se va a terminar y va a venir la implantación de un reino poderoso, glorioso, aleluya, donde van a estar gobernando los gloriosos, aleluya, vamos a ser gloriosos, ahí va a haber. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Otros dos apelativos, ¿verdad? Para la misma persona, el gobernante en este reino, que es el cuarto reino. Sí estamos, ¿verdad? Este es el cuarto reino. Apocalipsis 13:4, adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella?
Entonces, aquí Juan la ve como la bestia. Y en 1 Juan capítulo 2, 18 dice: hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Entonces, ahí están algunos de los nombres con los cuales se va a identificar al gobernante, ¿verdad? De esta etapa. Muy bien. Daniel capítulo 7, verso 24, dice: y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otros se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Él proferirá palabras contra el Altísimo, afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Eso está hablando ¿de qué? De la tribulación. Está hablando de la tribulación. Entonces, el final de este reino se da en la tribulación. Es decir, va a gobernar, porque le van a dar autoridad por este tiempo. Le van a dar autoridad por 7 años, pero lo van a destruir al final. Entonces, por eso era que yo le puse esto. No puede ser este. No puede ser este porque ese es a Israel. No puede ser este porque este ya se hizo. No puede ser este porque este es al final. Tiene que ser el juicio de las naciones. Y aquí está el diagrama que le dije. El juicio por los pecados, que eso fue algo que no se hizo y que no lo puse yo acá, pero esto tendría que ir acá, antes de la iglesia. Juicio por los pecados. Eso ya se lo expliqué, no se lo voy a tener que explicar otra vez. Y el otro que se da dentro de la iglesia, que es ese juicio que se llama el juicio de sí mismo. ¿Por qué? La Santa Cena. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, ese juicio ya se efectuó acá. Y después, el que tomare esta copa, ¿verdad? Y comiera este pan. Juicio come y bebe. ¿Sí? Entonces, ese es un juicio, ese es otro juicio. Esos ya se dieron, entonces no se pueden dar acá. Entonces tendría que ser el juicio a las naciones. Y ese pone cardíaco. Porque entonces el anciano de días, pastor, dígame entonces quién es el anciano. Ya se lo dije. Se lo dije. Cristo. Cristo el Rey.